pero no bajo la misma figura. Por eso dije que él supo lavar y guardar la ropa, pero me lo encontré a él menos conservador que al resto. La pregunta inicial de usted, por cierto, buenas tardes. Pues sí, Arrancamos de una vez. ¿Qué tú eres de la casa? Un placer, como siempre, estar con ustedes, sobre todo con una institución como Doña Carmen y Carolina, mi compañera de canto de los viernes. O sea que... Claro, yo le aplaudo mientras ella canta en el karaoke del Club Arroyo Hondo. Sí, yo diría que no solamente los jóvenes, los políticos en sentido general en República Dominicana tenemos un contenido bastante conservador. ¿Por qué? Porque la sociedad dominicana, que para mí ha sido bastante sorpresivo, por lo que usted dice, que me crié en la socialdemocracia, es bastante conservadora. Y la circunscripción 1 lo es aún más. Entonces, hay temas que aunque tú tal vez pienses distinto, los políticos o evaden tratarlos o se ponen en el centro y tratan de no tener que hablar mucho sobre eso. Ejemplo, la comunidad LGTB, las 3 causales, y hay otras cosas también que la gente le tiene miedo a hablar de ellos por miedo a que le tumbe votos. La influencia de las religiones también. Claro que sí. Eso se torea, se elude, e incluso algunos llegan al extremo de en tiempo de campaña visitar templos que nunca iban a visitar. Si son evangélicos, benditas, católicos, etcétera, aunque la gente no lo quiera, todavía la religión aquí tiene una influencia muy importante, aunque no se puede negar que ha ido bajando con relación a 30 o 40 años detrás. Todavía la sociedad dominicana es muy religiosa y todavía se puede meter cuco, como se dice, a la gente. Sin embargo, yo no sé por qué tienen tanto miedo, porque la primera vez que se habló del tema 3 causales, hace 10 años atrás, yo recuerdo que las iglesias pusieron un listado. Estos son los legisladores, la pusieron en la entrada de las iglesias, que votaron por las 3 causales, y todos esos legisladores en el 16 ganaron. Claro. Todos. O sea que no sé por qué tanto miedo. Yo recuerdo el buen amigo Julio César Valentín, que se expuso en Santiago de una manera muy valiente y muy ideológicamente correcta, y ganó en aquella oportunidad, pero... Usted sabe que la familia de César Valentín era PRDista antes. Claro. Y está reivindicando. Claro. Mira, No, ella me miró, yo dije, cuidado, ¿qué me va a decir? No. Sí, no, porque yo conocí a César Valentín siendo ya saliendo de la adolescencia, cuando empecé a trabajar, y yo recuerdo que yo empecé a trabajar en la Cámara de Diputados. Y yo recuerdo que él era diputado y él era como muy simpático, muy cercano, parecía muy PRDista, y los PLDistas todavía para esa época eran los rancios con cierta distancia, pero él no era así. Y yo un día de fuera de acá le pregunté, pero ven acá, ¿por qué tú eres tan simpático, tan cercano, tan agradable? Me dice Abril, es que venimos del mismo sitio. Y digo yo, ¿cómo así? Aunque yo soy PLDista, mi familia era muy, muy PRDista. Yo fui el que lo sacó del PRD, como quien dice, porque iba lo sonsacó, pero gratis, me imagino, porque ahora cuesta mucho eso. Bueno, pero si Julio César Valentín está escuchando, le aseguro que va a decir que él recuerda esa experiencia con Abril, y que va a venir un día a presentarse. Claro, y que él goza de nuestro afecto y consideración. Somos egresados del mismo Centro de Estudios en Seguridad Hemisférica en Washington. Ay, mi madre. Él y yo somos amigos. Pero quiere decir entonces, porque esta joven hizo así un desvío muy interesante, que los PRDistas eran y son más abiertos que los que pertenecen al partido de don Luis Abinader. Mire, yo estoy muy sorprendida con los PRMistas, porque en mi caso, que yo me crié con ellos y que todo lo que yo puedo saber de socialdemocracia lo aprendí trabajando con ellos, veo que desde el gobierno central se toman muchas decisiones, o se le tienen miedo a tomar decisiones que tengan que ver con la socialdemocracia. Y usted ve que el presidente dice que es un socialdemócrata, pero mire el costo que ha tenido que pagar, por ejemplo, Farideh Raful, por estar protegiendo temas en el Congreso que responden a la socialdemocracia. Ella ha pagado, hay otras razones también, pero ha pagado un precio por estar, por ejemplo, a favor de las 3 causales. Y la menciono a ella porque rápidamente de la circunscripción 1 es la que más puedo recordar, que ha sido muy atacada por sus pronunciamientos con respecto a las 3 causales y con respecto a la comunidad LGTB. Y asumo que el presidente Abinader no ha hecho lo que hizo Danilo Medina en su momento, que paró el Código Penal, a pesar de haber dicho
en el caso del presidente Abinader, que estaba a favor de las 3 causales, y sin embargo, él, que tiene una mayoría mecánica, que ha puesto a esa mayoría mecánica, ha aprobado leyes a sangre y fuego en el Congreso, y sin embargo, no han podido pasar el Código Penal. ¿Y qué otras cosas te han preocupado o sorprendido precisamente de ese desempeño que comentabas, aparte de lo de las 3 causales? Bueno, ¿qué te digo? El tema de los fideicomisos, por ejemplo, yo veo como una tendencia muy marcada a darle poder al sector privado, lo cual no siempre es malo, pero cuando son temas que pueden afectar claro. el capital dominicano de todos los dominicanos, entonces preocupa, sobre todo después de que vivimos la privatización con el doctor Leonel Fernández, que todo de muy mala recordación para la gran mayoría, y yo sé que no son las mismas figuras jurídicas, pero uno siente cierto temor porque lo vimos cuando intentaron hacer el fideicomiso de Punta Catalina la primera vez, se ha comentado con el fideicomiso de Pedernales, el fideicomiso de la policía, yo me imagino que tú puedes dar mucho más detalles que yo. Y todavía no ha salido el contrato del fideicomiso. Y todavía realmente no sabemos realmente qué es lo que pasa. Entonces, cuando yo veo que al sector privado se le da tanto poder en el Estado Dominicano, que es algo más del neoliberalismo, de la derecha, que de la socialdemocracia, entonces uno se preocupa. Abril, para no cerrar ese aspecto, que fue usted que buscó la soga, ¿usted piensa que el PRM es un desprendimiento del PRD o ese es el partido de don Luis Abinader? Yo creo que, bueno, que se oye feo esa frase. El PRM es una mezcla. Yo, en un principio, qué sé yo, 6, 7, 8 años atrás, hubiera dicho que era un desprendimiento exclusivamente del PRD, pero ya no es así. En el PRM hay mucha gente de la mal llamada sociedad civil, hay gente de otros partidos. Por ejemplo, Ito Bisonó no podemos decir que viene del PRDismo. Ito Bisonó tiene una... Muy crítico del presidente Abinader y del PRD fue en una ocasión. Exactamente. Sí. Usted tiene que Carlos Pimentel viene de Participación Ciudadana. Usted tiene que... bueno, Luis Miguel de Camps viene de otro partido que también es un desprendimiento del PRD, que viene del Toro. Entonces usted tiene gente de muchos partidos. Tiene gente aliada. Los que están conquistando ahora, o los que están viniendo. Usted tiene alcaldes, diputados y figuras políticas que vienen del PLDismo, del Balaguerato. Entonces ellos son una mezcla ahora, vamos a decir medio extraña, porque hay gente de derecha, hay gente de izquierda, hay gente de centro, hay gente que uno no sabe lo que es. Hay de todo ahora mismo. Pero así se gana, ¿no? No, claro. Ellos están haciendo lo que ellos entienden que tienen que hacer para ganar elecciones. Yo diría que el PRM aprendió mucho de los errores del PRD, del PLD, del Balaguerato. Ellos están haciendo lo que tengan que hacer. ¿Por qué tú dices Balaguerato y no balaguerismo? No sé. Le salió hoy día el ángel del doctor Balaguer. Ah, bueno, sí, es que hoy por el día de su natalicio. Hay algunos dirigentes, tanto en el PRD como en el PRM, que uno nota por lo que escriben, por lo que dicen, que tratan de mantener una independencia, de criterio, una autonomía de criterio. Pero entonces tú dices, ¿se quedan, no se van? ¿Dónde está la vida partidaria? Usted tiene unas posiciones muy, muy suyas, muy ideológicamente al margen de algunos compañeros y compañeras en su partido. Y siempre, como cuando se es funámbulo, yo la leo y digo, ¿se va o no se va? ¿Se queda o no se queda? Y pienso que como en el circo debe haber una malla esperándola. ¿Ese pensamiento la desvela en alguna ocasión? ¿Irme o no irme? No. Yo nunca he tenido intenciones de irme del PRD. La independencia de criterio, yo creo que incluso eso no me ha dejado crecer mucho políticamente. Porque los políticos y los grupos de poder en los partidos quieren una persona que sea yes man. Y yo no puedo ser yes man. Si mañana el ingeniero se pone en contra de las 3 causales, yo voy a estar a favor de las 3 causales. Si mañana él quiere aprobar que se venda o se dé un contrato de una zona protegida, por poner un ejemplo extremo, que yo no estoy de acuerdo, yo voy a decir no estoy de acuerdo. Entonces, los líderes políticos de todos los partidos generalmente quieren gente que le diga, nos vamos a ir por aquí porque eso es lo que conviene. Si yo entiendo que va totalmente en contra del principio, yo sencillamente voy a decir que no. Y si no lo digo públicamente, por lo menos me voy a mantener
distanciada de ese tipo de posiciones. Bueno, aquí estuvo Yané Camilo, precandidata a la alcaldía, y ella un poco dice eso, y que ella ha podido pensar con cabeza propia en el PRD. Sí, Yané tiene una independencia de criterio que en su momento tuvo que pasar su centro. Sí. Ya ella ha salido del centro, yo espero igual que ella salir en algún momento también. Y a propósito de mujeres, ¿cómo están las mujeres en el PRD? Estamos trabajando mucho. Realmente el tema de las posibles alianzas ralentiza un poco el proceso, porque mientras no terminen de definir en cuáles municipios se van, en cuáles no se van, o dónde vamos a encabezar y dónde no vamos a encabezar, y cuáles son las posiciones que están en juego o que estarán disponibles, la gente tiende a frenarse un poco. Pero las mujeres del PRD siempre han sido como las zapatas del partido. De hecho, en pandemia, mientras todo el mundo estaba tranquilo pensando que iba a pasar, las mujeres del PRD nos estábamos reuniendo por Zoom e incluso salíamos en determinados momentos a temas de bienestar social, de ayuda y ese tipo de cosas. O sea, nosotras nunca nos hemos dejado de trabajar, y al igual que todos los partidos estamos identificando las figuras que tienen para tratar de cumplir con el tema de un mínimo de 40 y un máximo de 60. Bueno, y aunque Carolina y yo acordamos que íbamos a hablar con Abril Peña Abreu, sin tener que hacer otras referencias, aunque eso está ahí, precisamente cuando estuvo aquí Silvia García Polanco, diputada del Parlacén, por exacto, se volvió a reivindicar algo que creo que es innegable: la influencia, el trabajo y el empeño de José Francisco Peña Gómez para que en el PRD las mujeres tuvieran voz. No, claro, eso claro. Yo creo que es el político que se lleve ese palmarés y que nadie puede discutir. No se puede discutir. Papi fue el ideólogo de que en el PRD, antes de que se hablara de cuotas y de que se hablara de liderazgo femenino en igualdad de condiciones, papi puso una cuota mínima en el PRD de 25%, que luego se elevó a un 33% y ya está paritaria en estos momentos, y logró que toda su feligresía creyera en eso, apoyara eso. Y FEDOMUSDE durante muchos años fue un partido dentro de otro partido, con independencia de criterio, independencia en presupuesto. Y Peggy, que fue su primera presidenta, creció desde allí. Y después Yadira Enríquez también, y Yanet Camilo también, y las tres son fuerzas políticas a tomar en cuenta. Una marca partido, una marca mujer, con el respeto y el respeto a la posición desde la perspectiva de esas mujeres. Porque tú puedes tener el discurso y no asumirlo, pero eso es una realidad. Dice Francis que tenemos que hacer una pausa. Continuamos después con Abril Peña Abreu. Porque nos llama alguien, Carolina me manda el mensaje y dice: pregúntele a Abril si son tantos hermanos y tienen posiciones diferentes, que si uno no influye en otro. Claro. Me imagino que eso le preguntan siempre. Sí, en las reuniones de familia, ¿cómo se da eso? Nosotros, yo creo que con el que yo más hablo de política es con José Fran. Y tengo que admitir que hay momentos en que nos matamos. No decimos, señores, porque José Fran, todavía yo puedo ser su hija. Entonces, él tiene sus días en que él respeta mi opinión, me la celebra. Y después que usted es una niña muy criada. Y después que yo no sé de política, que yo estoy hablando, que yo soy un muchacho. Entonces yo mido el día, le mido la temperatura, porque él también tiene posiciones muy firmes con respecto a sus apoyos y sus amores en política. Y yo no hemos coincidido generalmente en ellas. Entonces él dice que él no lo entiende. Digo, bueno, pero mucha gente no entiende por qué tú estás en esa acera, entonces tú tienes que respetar la mía. Pero ellos en sentido general siempre la respetan. Y realmente cuando nosotros nos juntamos, el grupo entero, no se suele hablar de política. Se relaja mucho, se puede hablar incluso de la situación del país, pero no se habla de política cuando estamos los 7. Posiciones. No. ¿Tienen miedo los descendientes de Peña Gómez de optar por posiciones electorales? Yo soy de la que digo que ninguno de nosotros nunca nos van a dejar tener mucha posición de poder en ninguno de los partidos que vienen del PRDismo. ¿Cómo? Yo estoy convencida de eso. No, pero yo siempre lo he dicho. Yo creo que hay cierto temor porque hay que admitir que cuando uno va a un barrio, la gente
me quiere, pero no es Abril que quieren, es a papi que quieren. Y para muchos eso es como una especie de ventaja competitiva. Entonces, ellos te quieren lo suficiente para tenerte en los partidos y sumar esos votos del peñagomismo, pero no tanto como para que tú te puedas volver una competencia a futuro. Así es que yo lo veo y pues la gente podría estar equivocada. Yo sé que la gente cree que los Peña no trabajamos en política, pero yo estoy haciendo política desde los 17 años. Y yo le estoy haciendo, o sea, política activa, porque en política yo he estado toda mi vida, pero política activa de tener responsabilidad, de hacer comité de base, y yo empecé desde abajo. Yo empecé a caminar, yo estaba en la C1, que era esa zona de Piantini y Naco, y todavía yo recuerdo mi primer recorrido con el que en aquel entonces era el equipo de Orlando Jorge, que eran Yayo, Francis, Amin, Luz Estrella, los PRMistas sabrán de quiénes estoy hablando. Y me acuerdo como ahora que cayó un aguacero y su madre, que tuvimos que quedarnos en un parqueo de una casa que nos hicieron el favor, porque nadie sabe lo que es hacer señor un cara a cara en una zona de clase alta. Usted no le abren la puerta, usted no lo dejan entrar, o sea, es muy difícil en las zonas popis, como dicen muchos, hacer política, y estamos hablando de hace 20 años, o sea que el tema... Mira, el perfil de ustedes, pero me llama la atención la sinceridad, casi la crudeza que usted ha tenido exponiendo eso. Tony lo va a llamar, y José Fran, ¿cómo tú dijiste eso? El que no nos van a dejar. Ajá. Algo yo no estoy de acuerdo. Pero esa es mi posición. Ellos dicen que no, pero digo yo, bueno, para muestra un botón. Todos sabemos la que hemos pasado en nuestros partidos. Y me gusta también la historia de militancia, porque pueden creer que usted llegó de la cuna ahí. Y eso que usted dice, lo escuché de parte de ese grupo que usted menciona. Y uno no lo creía porque son muchachos y muchachas con un perfil que podían subir al penthouse, No, pero que va. No, para nada. Aquí, eso es difícil. Primero, entonces el segundo fue, creo que se llama La Yuca, ese sector, el que está por donde vivía don Salvador Orreblanco. Claro, ahí hay un bolsón de pobreza. Claro. Y nosotros, ese fue como mi segundo recorrido. Después de eso yo fui a Pedro Brán. Y hice mucha política en Pedro Brán porque yo me crié ahí como hasta los 10 años y mantengo todavía allí un equipo político. Y después entonces ya ha sido en la circunscripción 2. Pero todos y cada uno de nosotros ha tenido que caminar mucho y guayar mucho en nuestros partidos políticos. Aunque la gente entienda tal vez que uno tiene facilidades, la mayoría de nosotros ha tenido que trabajar para demostrar que somos algo más que los hijos del doctor Peña Gómez. Bueno, yo quiero aprovechar para hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con eso. Tu nombre, para cualquier dominicano, tiene una significación Revolución de Abril. Y para ella también. Sin embargo, cuando te toca salir del país, y con todas las veces que has salido, la gente que te pregunta de tu nombre, ¿qué les dices? Ya hay muchas Abril. Cuando yo nací casi no habían, o no habían. Yo creo que nada más conozco una, se llama Abril Troncoso, que somos contemporáneas. Es la esposa de Cayuco, el artista plástico. Pero usted ha indagado. yo la encontré un día en redes sociales, Sí, ya hay yo más. fui al municipio donde ellos viven una vez, estaba buscando el B&B y casualmente caí en casa de ella. ¡Wow! Y hola, me llamo Abril y yo Abril. Mucho gusto. Y De Abril a Abril. exactamente, pues de esas cosas, diosidencias de la vida. Y Qué recuerdo que emoción. terminé dando entrevistas ese día. Cuando yo me levanté al otro día, ellos habían llamado varios periodistas y medio fin de semana fue dando entrevistas. Interesante. Sí, de esas cosas que pasan. Pero Abril no es solamente por la Revolución de Abril. Mi mamá también era política, pero a mi mamá le gustaba mucho Dani Rivera. Y Acuérdate de Abril. Acuérdate de Abril, recuerda. Esa es una ve. primera parte, también está la parte revolucionaria, como es lógico, y después está la parte romántica de que ellos empezaron a salir en abril. Entonces, ¡Wow! Pero son primicias. eso es una combinación Hermoso. hermosa de mi nombre, realmente. Sí. Y déjeme decirle, hace muchos años, y si Luz María Abreu allá en Constanza está escuchando, hacíamos un trabajo para restablecer una cañada que había en el Simón Bolívar. Y nos sorprendió la cantidad de Abril que había en esa zona. Sí, hay muchas abriles. Ya. Sí. A veces yo escucho, estoy en un sitio y dicen abril y yo... Ajá. Y el origen era precisamente la guerra. La guerra de abril, sí. Podían ser nietas o hijas de personas que participaron, porque como Que les todo, marcó. también los heroísmos abrileños
se han quedado en un grupo, pero el pueblo participó. Usted estaba diciendo hace un minuto que mis escritos a veces como que confunden, Sí. y la gente no sabe como en qué parcela identificarme, porque estamos muy acostumbrados a políticos que ven las cosas blanco y negro, y el que no está conmigo siempre está mal. Yo no soy así. Si hay una cosa que está bien, está bien. Pero es curioso que usted pueda pensar que yo estoy un poco tendenciada, por decirlo de alguna manera, porque yo tengo muchos amigos en el PRM que cada vez que yo escribo me llaman, pero muchachi, ¿qué fue lo que te hicimos? Y digo yo, pero cuando yo escribo Siempre bonito... preguntan así ellos, estoy oyendo las voces de algunos Exactamente. amigos. Sí. Entonces, cuando yo escribo algo que se puede decir que es a favor o No te felicito, llama nadie. no, ahí ellos no lo ven así. Entonces, para muchos de ellos yo soy muy crítica con el gobierno, sabiendo yo, porque entonces del lado mío, cuando yo hablo a favor del gobierno, me dicen, pero tú no pareces opositora. Tú no puedes escribir eso porque tú eres opositora. Pues logró el equilibrio. Bueno, Eso es perfecto. eso es lo que yo quiero, pero yo quiero que del lado de la derecha y de la izquierda lo Lo entiendan. reconozcan. Claro, eso claro. también. Que la periodista es una cosa y la política es otra. Quedó en el aire algo con las opciones por voto. Usted nunca se va a decidir por una regiduría, una diputación. No. Después del trauma anterior. Después del trauma Eso. anterior, bueno, los que no lo sabían, yo aspiraba primero a diputada por la circunscripción 2 para el 2020. Con el tema de las alianzas, entonces originalmente iba a quedar una sola diputación en mi demarcación y era masculina. Entonces se me pidió bajar a regidora y yo acepté. Pero entonces mi candidato en ese momento renunció 10 días antes y yo no nos pudimos presentar. Porque ahora yo no aspiro, porque la política se ha vuelto tan... Y eso se olvidó, esa renuncia. Sí, no, Sí, porque sí, este sí. país no tiene memoria. Tuvo un problema incluso electoral para las boletas, la impresión, pero hay personas que se les perdona todo. Sí, hay gente que tiene suerte, Ujú. que caen simpáticas. Sí. Siga. Entonces, En la política se ha vuelto tan cara, y para las mujeres más cara aún, que realmente para mí en este momento enfrentar una candidatura de millones de pesos era imposible. Entonces yo diría que más que todo es un tema económico. Las candidaturas cuestan y mucho. yo decía que lo diferente en este momento es que ya se admite que es con dinero que se gana y yo no lo No, pero quiero claro. creer. Yo quiero tener Le voy a la... hacer un simple Nos ejercicio resistimos. matemático, sencillito. El sábado el PRD tiene una actividad. Y como es lógico, yo soy presidenta de FEDOMUS en el Distrito Nacional. Las mujeres del Distrito Nacional tienen que participar. Pero para que participen usted tiene que pagar aunque sea el transporte, porque usted no le puede pedir a un infeliz que venga de el kilómetro 14 hacia la circunscripción 3, que pague ella el pasaje de su bolsillo cuando posiblemente ella lo que tiene es un sueldo mínimo si lo tiene. Trasladar 20 o 30 personas tiene un costo de 10,000 o 15,000 pesos. Sí. Usted no le está comprando, usted le está dando el pasaje. Y solamente trasladar 20 personas, 30 personas son 15,000 pesos, 20,000 pesos. Porque entonces ya... La usted ya- logística electoral la cuesta. logística Eso- electoral cuesta. Eso es Los cierto. banners cuestan, la publicidad cuesta, las fotos que usted se toma cuesta, el que le maneja sus redes sociales Y cuesta. además te la quieren cobrar más caro porque es Porque para tú eres política. Sí. Eh, es la así. publicidad es más. Un ejercicio sencillo, usted hace una reunión en un barrio cualquiera, usted alquila 50 sillas, usted busca una persona para que le sirva el café a la gente, le ponga y le quite la silla, le maneje el micrófono si lo haya. En esa actividad, a 50 personas se le van 3,000 o 4,000 pesos. Cuando usted hace 5 o 6 en un día, estamos hablando de 20 o 30,000 pesos. Y cuando usted prorratea eso al año, estamos hablando de millones de pesos. Sí. Y ahí no hablamos Y ni ella de está siendo compra. ahorrativa. No, estoy siendo ahorrativa y muy Porque- básica. Sí, porque ¿quién te monta una actividad? Porque con ahora 3,000 pesos? mismo- Y la botellita de agua usted no la mencionó, y la proteína Y los tampoco. refrescos y Exacto. que usted está caminando en un barrio no, lo voy a poner algo muy sencillo. La Yo no estoy logística. aspirando, ¿verdad que no? Yo cuando termine el programa le puedo enseñar las conversaciones de gente que no entiende que yo no estoy en el gobierno porque no lo entienden y tú tienes hermano en el gobierno y todos los permitas tú lo conoces y tú puedes llamarlo para que me regalen un colchón y para una canastilla y se me acabó el medicamento y yo no tengo leche y yo no tengo que pagar el colegio de mi hija y se me acabó el uniforme y la lista no tiene fin. Yo al principio trataba de no, o sea, cuando era ese tipo de cosas yo le decía, yo no soy del PRM y ya. Pero entonces empezó incluso a causarme cierta tasa de rechazo porque la gente no cree que yo no puedo ir y tocar una puerta.
Entonces ya yo cuando veo que el caso es real, realmente es verdad, no me cuesta nada, mando un mensaje, mire, fulano, me escribió tal persona que tiene tal problema y yo le pongo el teléfono y si quieren llamar bien y si no también, ya yo cumplí con una necesidad de un ciudadano. Pero es caro. ¿Por qué? Porque cuando una gente me grita por leche y yo sé que no me voy a poder comunicar con la persona, ¿quién usted cree que la compra? Claro. Mira, qué bueno que usted haya hecho esa declaración, Sí. porque es difícil en algunos sectores no creer que Abril Peña no puede llamar por teléfono a alguien, estamos viendo los nombres, decir, mándame leche, mándame colchón, mándame una sabanita. Eso es verdad. Bueno, con las inundaciones y las lluvias, yo quisiera como que Facebook y WhatsApp se cayeran para que los mensajes no entren. Porque se me hace difícil negarme. Porque eso es asistencialismo. ¿El asistencialismo logra simpatías o las mantiene? Sí, no. Hay gente que todavía cree en que si, aunque yo no le pida el favor, porque yo jamás, los que me siguen en mis redes sociales ven que yo he entregado cosas, pero yo jamás he publicado el rostro de una gente que le entregué. Pero hay gente que sí, que vamos a decir que es agradecida, y otra gente que no, sencilla. Hay una anécdota para que vean cómo que piensan muchos. Yo conozco una compañera que me dijo en su momento que el partido nunca había hecho absolutamente nada por ella. Y yo, está bien, que por eso ya se iba, etcétera, etcétera, etcétera. Y después me dice, yo no tengo cómo agradecerle a tu papá, porque en esta casa donde tú estás viendo, más los 4 apartamentos que están arriba, me la dio tu papá. O sea, papi le dio el dinero, no sé cómo, un terreno, y ella hizo su casita, y encima de la casa hizo 4 apartamentos más. Pero ella entiende que el partido nunca le había dado nada. O sea, todo eso en menos de 3 minutos, ella me dice, no me dio nada, pero tu papá me dio esto. Entonces, la gente es así. Abril no sabe todo lo que ella ha dicho, con contundencia aquí. Quizás ahí en el gobierno que estábamos esperando, el que nos toca esperar, que es el de la tarde. Abril, no hay otro. Entonces, tengan excelente fin de semana y quédense aquí en la Z, que ahí está la Z. El gobierno, iba a decir esperando el gobierno, ahí está el gobierno de la tarde. Abril y yo nos vemos en la actividad de Doña Niurka este sábado, por supuesto. Ahora me toca a mí en el Club Arroyo Hondo. Claro. Usted sabe que ya Abril es socia porque le dieron una membresía. A mí no me la han dado todavía, yo mandé todo mi entregado el carnet. Regresamos. Pero es socia de allá porque canta.